Hola a todos. Hoy es martes, 9 de diciembre de 2025, y nuestro querido amigo John Helmer está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Gracias por invitarme, Nima. Es un placer volver. John, déjame empezar por lo que ocurrió la semana pasada. No tuvimos mucha cobertura. Ya sabes, no se habló mucho de lo que pasó en la India entre el presidente ruso y Modi. Cuando observas la visita de Vladimir Putin a la India y su reunión con Modi, ¿cuáles fueron los objetivos más importantes de esta visita? ¿Y qué tan importante fue? Buena pregunta, y es muy importante tu primer punto, Nima. ¿Por qué la prensa occidental, en particular los medios estadounidenses, y por qué los medios de podcast han dejado de cubrir algo tan significativo para Rusia, así como para la India y China? ¿Por qué lo han ignorado? ¿Por qué nuestra cobertura, la atención que nuestros medios prestan a la audiencia, está tan centrada en Washington y en Trump? En este caso concreto, es muy importante entender hasta qué punto nuestros medios están descentrados y, por tanto, lo confundida que debe de estar nuestra audiencia. Desde el punto de vista ruso, el presidente Putin demostró, física y socialmente, un nivel de comodidad, de relajación, de tranquilidad mental, digamos, con la parte india, no solo con el primer ministro Narendra Modi, sino también con los periodistas que recibió en el Kremlin un par de días antes de marcharse. Se percibía una sensación de distensión mientras hablaba del mundo multipolar en el que India, China y Rusia son las principales potencias nucleares. Cada una de ellas tiene importantes problemas de confrontación con el presidente Trump. El nivel de relajación, la claridad y la capacidad de expresión que Putin mostró ante los indios es bastante inusual. En segundo lugar, desde el punto de vista ruso, el objetivo era demostrar el compromiso con la asociación estratégica en todos los frentes con los indios. Y eso significa relaciones del complejo militar industrial. Actualmente, hay una negociación específica para el suministro de aviones de combate Sukhoi 57. Hay una oferta de los franceses y otra de los estadounidenses para competir. Los franceses están en una mejor posición que los estadounidenses en esta competencia. Pero es muy importante para la parte rusa demostrar las capacidades del avión y del sistema de defensa aérea S-500, que también está en negociación. También hay muchas otras áreas de tecnología militar, como el desarrollo de misiles, por ejemplo. El BrahMos indio es una empresa conjunta con Mashinostroyenia, la planta rusa y antigua soviética de misiles. Y allí continúa el desarrollo, tanto para la defensa de la India, como para probar las capacidades rusas de defender a sus aliados y a sí misma. Obviamente, existe una asociación nuclear, tanto en el ámbito de la energía nuclear como en el control de las armas nucleares. Hay un gran interés por parte de Rusia en desarrollar una variedad de negocios. Y podemos volver a lo que aún no está claro del lado ruso en lo que respecta a la inversión en la India, porque la inversión rusa allí es extremadamente pequeña y necesita crecer para construir una base para esa asociación estratégica. Por parte de la India, hay algo muy importante que la gente fuera del país no comprende. La India está en ascenso, no solo como potencia regional, sino como potencia global. Y la India, como el propio presidente Putin dijo a los indios en la entrevista con India Today antes de marcharse, ya no es una colonia de ningún imperio. Ya no. Ese mensaje es profundamente popular en la India. La India quiere respeto por su independencia y su soberanía. Al mismo tiempo, necesita defenderse en varios frentes de guerra. Recientemente, libró una guerra, como hemos comentado, con Pakistán. Pakistán se ha reorientado hacia Estados Unidos y hemos vuelto a la situación anterior, con Estados Unidos asistiendo al ejército pakistaní, lo que supone amenazas significativas para la India desde Pakistán en el este, Irán al oeste de Pakistán y Afganistán, entre otros. Ya hemos hablado de ello y podemos volver sobre el tema. Pero desde el punto indio,
El objetivo es establecer la posición de la India como una gran potencia mundial, de modo que la Troika, o como se llama en Isnia, el RIS, sea entendida como un bloque dominante y en expansión. As a dominant, growing alliance. Now, both Ahora, tanto el primer ministro Modi como el presidente Putin repitieron, no somos aliados contra nadie. Esa es una teoría, ¿de acuerdo? En teoría y en principio, eso es cierto. Sin embargo, no cabe duda de que desde el punto de vista indio y ruso, Trump representa todo tipo de amenazas militares y de guerra económica. Estas amenazas se manifiestan en forma de sanciones. Han tenido un impacto particular en el comercio de petróleo entre Rusia e India. Pero la práctica de la guerra económica entre ambos países es una innovación de Trump, es una amenaza de Trump. Y luego, por supuesto, está la relación con China. China tardó varios días, solo ayer, en hacer un anuncio sobre su postura y su valoración de la cumbre. Y podemos leer eso porque fue algo raro. También fue, digámoslo así, una forma de subestimación, porque existe una desconfianza mutua tanto del lado indio como del lado chino. ¿Hacia qué lado se inclinará Rusia, militar o diplomáticamente, si hay otro conflicto fronterizo en el Himalaya, como ha ocurrido en el pasado, entre India y China? Ahora, India y China tienen una nueva oportunidad para limar asperezas y establecer nuevas formas de relaciones militares, defensivas y económicas directas. China es un socio comercial importante para India, mucho más relevante en términos de comercio para India que Rusia, y mucho más diversificado a largo plazo. Así que lo que Trump está haciendo en la región es de hecho fomentar que China e India construyan nuevos tipos de relaciones. Permíteme leerte una breve frase del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun. Ayer dijo, en respuesta a periodistas indios en Pekín que le preguntaban cómo evalúa China la cumbre, China está dispuesta a trabajar con la India para contemplar y gestionar la relación bilateral desde una altura estratégica y una perspectiva a largo plazo. Me alegra que haya dicho altura estratégica, porque una definición satelital de la frontera en disputa en el Himalaya, si ambas partes pudieran ponerse de acuerdo en ello, reduciría considerablemente la fricción y el potencial de conflicto entre las fuerzas alineadas a ambos lados. Fuentes indias me han dicho que sería muy ventajoso si, para el avance práctico de la relación, China e India pudieran acordar una frontera definida por satélite y GPS, y así reducir el margen de fricción y conflicto, como ocurrió en 2020. Y la otra postura que los chinos acaban de adoptar, justo ayer, varios días después de la cumbre, es que insisten en la perspectiva a largo plazo. Y eso nos devuelve a la pregunta que planteabas. ¿Cuál es el largo plazo después de que el presidente Trump se vaya? No existe una cuestión fundamental sobre una combinación multipolar, Rusia, India y China, que desafiaría la visión trumpiana expresada en el documento de seguridad nacional publicado hace un par de días. John, ¿crees que Rusia sigue intentando mediar de alguna manera entre India y China? ¿Cómo ves que evolucionan las cosas en esa dirección? ¿Y qué importancia tiene? Porque con el paso del tiempo, has mencionado la relación entre estos tres países. En mi opinión, India está convirtiéndose en una superpotencia. Pero ¿cómo es eso posible sin acercarse más a Rusia y China? Forma parte de la agenda de India estrechar lazos con estas dos superpotencias. Ya están bastante seguros en Rusia. ¿Pero qué pasa con China? Bueno, la opinión india es muy complicada. Es diversa. Se expresa con frecuencia y pertenece a una sociedad mucho más abierta al debate que la que se encontraría en China. Y hay motivos para la desconfianza, que los indios manifestaron antes de la visita de Putin. Dmitry Peskov, portavoz de Putin, tuvo una sesión informativa con periodistas indios, y uno de ellos preguntó explícitamente, si hay un conflicto entre India y China en el Himalaya,
¿Hacia qué lado se inclinará Rusia? Por alguna extraña razón, Peskov no estaba preparado para la pregunta. Es una cuestión tan obvia, la forma en que la expresan los indios, y podría decir que también los chinos del otro lado, son ambas actuales, y necesita una respuesta rusa. Ahora, Peskov dio una respuesta ambigua, que no me molestaré en citar, porque el presidente Putin dio una mucho mejor en su entrevista con los periodistas indios y en sus declaraciones posteriores. Tuvo una cena de 2 horas y media con el primer ministro Modi en su residencia, seguida de un día de ceremonias, discursos y la firma de acuerdos el pasado viernes. La parte rusa no se beneficia de que China e India se enfrenten o tengan cualquier tipo de conflicto. El enfrentamiento de no químicos de Guanglang, la parte rusa es de lado. Se podría decir que es una fatuidad diplomática. Estamos observando con gran atención lo que ocurre en la frontera chino-india. Creemos que esto es muy alarmante. Pensamos que ambos países son capaces de tomar las medidas necesarias para evitar que se repitan tales situaciones en el futuro. Eso fue lo que dijo Dmitry Peskov en 2020, cuando tuvieron lugar los enfrentamientos en el Valle de Galwan y hubo muertos, murieron soldados. El enfoque del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso fue decir, en apariencia, que no tomaban partido. Lamentaban los combates. Querían que terminaran. ¿Puede la parte rusa mediar y lograr acercar eficazmente al presidente Xi, al primer ministro Modi y a Modi a Xi? Bueno, Putin ha hecho eso, pero la capacidad del lado ruso para mediar depende en gran medida de lo que haga Trump y de lo que Trump está haciendo al tomar medidas hostiles hacia la India a través de Pakistán y mediante la guerra arancelaria contra la India y contra China, principalmente a través de la guerra arancelaria contra China. Lo que Trump está haciendo es acercar más a los tres. Así que, aunque la India no necesita mediación, nunca la necesitó, nunca la necesitará. Ese punto se ha dejado claro durante toda la guerra de Pakistán de abril y mayo pasados. Eso es lo que enfurece a la opinión pública india y a los líderes indios cuando el presidente Trump se atribuye el mérito de haber logrado una paz mediada entre Pakistán y la India. Eso no fue lo que pasó. Ya hemos hablado de eso antes. Sé que los oyentes no están de acuerdo, pero los hechos sobre el terreno son diferentes. Dejémoslo así. Las presiones de la guerra sobre la India, las presiones del conflicto, tanto sobre la India como sobre China, que provienen de Estados Unidos, de la política de Trump, están teniendo un mayor, impacto en acercar a ambos, a la India y a China, que cualquier mediación de un tercero. Por otro lado, buena voluntad por parte de Rusia en ambas direcciones. Y el principio simple y de larga data en el que los tres coinciden es, o permanecemos unidos o perecemos por separado. Y Trump es el verdugo. John, Donald Trump ha publicado su NSS, la Estrategia de Seguridad Nacional. Al analizar el documento, ¿qué diferencia hay con respecto a lo que teníamos bajo la administración de Biden? En cuanto a lo que ocurre en Ucrania, sabemos lo que está pasando en Oriente Medio, en Asia Occidental, con Venezuela, con China, con India. Así que, en conjunto, ¿cómo ves los cambios en el nuevo documento? ¿Hay algún cambio sustancial? Si es así, ¿cuál es? If so, what is that? Good question. Substantial changes. Buena pregunta. ¿Cambios sustanciales? No realmente. Yo lo diría así. ¿Hay alguna diferencia real entre la forma en que este documento expresa la política y la estrategia y lo que Trump ya ha demostrado que está haciendo? Recuerda que, cuando empezamos a analizar la administración Trump en enero y febrero, destacamos al estratega Elbridge Colby en el Pentágono y a sus socios que idearon la idea de que Estados Unidos debía ajustar sus capacidades militares allí donde fueran más efectivas, retirarse de la guerra de Ucrania
y dejar que los europeos la libraran si fuera necesario, o alcanzar alguna forma de paz que preserve a Ucrania, preserve a los europeos y enriquezca a Estados Unidos. Preserves the Europeans and enriches the United States. The Colbridge strategy is La estrategia de Colby es esta: Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Colby es su autor. Por otro lado, es un documento político, un anuncio político para Trump. Y aparece toda esta hipérbole, la hipérbole del hegemón que quiere ser reconocido, y cito, como la nación más grande y más exitosa de la historia. Eso es Trump. Ahora bien, lo que se ve en el documento es una definición de estrategia que ha sido la de Colby en el Pentágono. Lo que se observa es lo que se denomina clasificar y priorizar los conflictos y la asignación de recursos para satisfacer las necesidades de Estados Unidos. Commitment of resources to meet U.S. needs. Those include the Golden Eso incluye la Dome, cúpula dorada, un factor seriamente desestabilizador en la estrategia nuclear, en la destrucción mutua asegurada, la estrategia MAD. No se desarrolla ni se puede desarrollar una forma de atacar a una potencia nuclear y salir impune sin enfrentarse a una represalia. La cúpula dorada está ahí, moviendo la manecilla del reloj nuclear, el reloj del juicio final, más cerca de la medianoche. Como dijo Paul Craig Roberts en tu programa hace unas horas, esa manecilla permanecerá ahí mientras exista la cúpula dorada. No hay mucho sobre estrategia nuclear, pero la cúpula dorada está respaldada, y eso es un intento insensato de establecer una dominancia nuclear por parte de Trump. En comparación con el periodo de Biden, sí, la administración Trump eliminó la financiación de USAID para todo tipo de poder blando. AID funding for all sorts of soft power, but in this an influence building. Pero en esto hay construcción de influencia, subversión y propaganda por todas partes. Este documento respalda lo mismo, solo que utilizando métodos diferentes, el mismo compromiso con lo que se llama, cito, poder blando sin rival. Quiere un poder blando sin rival. Biden también lo quería. No ha habido una administración presidencial en Estados Unidos que no haya querido un poder blando sin rival, porque todas han querido un poder duro sin rival. Y en el documento no falta compromiso con esto. Hay un problema concreto que el documento deja claro. Estados Unidos no permitirá que un actor regional se vuelva en esa región frente a los Estados Unidos. To become dominant in that region against the United States. Well, what does that mean? It means support for Israel to Bueno, ¿qué significa eso? Significa apoyo a Israel para que continúe destruyendo y amenazando a Irán y buscando un cambio de régimen en Irán. Significa la destrucción de los árabes como grupo unificado, la destrucción de Siria que acabamos de presenciar. Significa en el hemisferio occidental la destrucción o el debilitamiento de los países que se oponen a Estados Unidos, obviamente por el momento Venezuela, pero potencialmente también Brasil y otros países. Y encuentro en este documento un compromiso para impedir, en Venezuela y en otros lugares, la llamada propiedad extranjera hostil de activos. ¿Qué significa eso? Significa que Estados Unidos quiere sustituir en Venezuela, por ejemplo, la propiedad rusa y china de yacimientos minerales y petrolíferos. Mineral and oil field ownership. If that's not an attempt to take over, Si eso no es un intento de tomar el control de Venezuela, no sé qué lo sería. La estrategia para el hemisferio occidental en este documento trata aún más de crear una república bananera subordinada a Estados Unidos que la de la administración Biden. En cuanto a Rusia, hay un par de puntos ambiguos. Muchos comentaristas, llamémoslos los realistas de la guerra en Ucrania, ven ciertos motivos para el optimismo. Estoy pasando las páginas para encontrar las palabras exactas. Lo que tenemos en este documento es una obsesión con Europa. Se la menciona 49 veces. Luego China, 21 menciones. Rusia aparece solo 10 veces, seguida de Israel con 6, Japón 5, India 4, Australia 3 y Canadá 2. Australia 3, Canada 2. Now, pardon me. About Russia. Ahora, perdón, sobre Rusia. La única razón para tener esperanza, o incluso para ver esto como algo diferente de lo que ha ocurrido en el pasado, y estoy bajando la vista para leerlo correctamente,
es que existe un compromiso con la estabilidad estratégica entre Europa y Rusia y con la preservación de Ucrania como un Estado viable. Estoy utilizando el lenguaje del documento. Y luego te encuentras con este lenguaje perverso, totalmente perverso. Te lo leeré. La guerra de Ucrania ha tenido el efecto perverso de aumentar las dependencias externas de Europa, especialmente de Alemania. Hoy, las empresas químicas alemanas están construyendo algunas de las mayores plantas de procesamiento del mundo en China, utilizando gas ruso que no pueden obtener en su propio país. ¿Perdón? ¿Qué significa eso? Excuse me, what does that mean? The Biden administration participated in this. La administración de Biden participó en la destrucción del Nord Stream, y la administración de Trump, o Trump por su propia firma aquí, y Colby en el Pentágono, piensan que fue una buena idea. Pero ahora no les gusta la idea de que los alemanes se hayan ido a China para obtener el gas ruso allí. Quiero decir, qué colección de lunáticos que no aprenden de sus errores estratégicos. En resumen, no veo muchos motivos para creer que este documento de seguridad nacional sea otra cosa que una publicidad de todas las locuras a las que Trump y sus hombres, incluidos Colby y Rubio en el Consejo de Seguridad Nacional, están completamente comprometidos, sin respeto ni cambio de sentimiento hacia sus adversarios, Rusia, India y China. John, when it comes to Ukraine, John, cuando se trata de Ucrania, creo que uno de los principales cambios fue que la administración Trump no ve ninguna obligación para que Estados Unidos permanezca allí. Quieren poner toda la carga sobre los europeos. ¿Cómo ves el concepto general de, en lugar de mantener algún tipo de diálogo con los europeos, porque no sé qué tan buena es esta administración comunicándose con ellos? Hasta ahora no hemos visto mucha comunicación. Hemos visto a europeos yendo a Washington, sentándose frente a Donald Trump en su despacho. Y eso no fue precisamente una imagen prometedora que saliera de Washington. En este momento, hay una especie de división entre Estados Unidos y los europeos respecto a Ucrania. ¿De quién es la culpa? ¿Cuánto de lo que está ocurriendo depende de lo que hace Europa? ¿Y cuánto está relacionado con las políticas de la administración Trump y su actitud? Quizá no deberíamos. Maybe we shouldn't try to say whose fault it is. Intenta decir de quién es la culpa, porque la combinación de los objetivos de Estados Unidos y Europa en la lucha contra Rusia en el campo de batalla ucraniano presenta contradicciones, aunque también comparten algunos objetivos comunes. Básicamente, y lo hemos dicho muchas veces antes, Trump no puede permitirse perder una guerra, no del modo en que se perdió la guerra de Vietnam, ni del modo en que la administración Biden perdió en Kabul. Ganar, ganar, ganar es la doctrina de este hombre, y cree, tanto a nivel personal como político, que sufrirá gravemente si se le percibe como perdedor de la guerra en Ucrania. Por lo tanto, quiere cubrir su retirada. En una situación sin posibilidad de victoria, se retira. A no-win situation, he walks away. If the Europeans are prepared to buy from the US, Si los europeos están dispuestos a comprar a Estados Unidos y pagarle por el armamento que suministra a Ucrania y continúan luchando, y si esa lucha no resulta en una derrota aplastante, una derrota impuesta por Rusia, un armisticio o una capitulación, Trump está contento. Trump está bastante contento. Ese es un resultado estable. El problema es que Trump tiene una capacidad de atención muy corta. Se apartará de cualquier situación que no sea una victoria. Los europeos, como él señala correctamente en el documento de seguridad nacional, son combinaciones políticas minoritarias y débiles. Merz tiene un mandato político de las últimas elecciones de menos del 28% de los votantes alemanes. Puede seguir librando una guerra con Rusia, reprimiendo la oposición alemana a esa postura. by repressing German opposition to that view. But he's a weak politician, desperate. Pero es un político débil, que intenta desesperadamente seguir librando una guerra porque la posibilidad de perderla significaría la destrucción inminente del gobierno y la coalición de Merz. Lo mismo puede decirse de Macron, que intenta gobernar Francia con un índice de popularidad de entre el 10 y el 15%, sin apoyo,
o con muy poco, un respaldo minoritario inestable en la Asamblea Nacional, el Parlamento. Macron gobierna haciendo la guerra mediante decretos ejecutivos y es una posición muy débil, tanto política como internamente. Él tampoco puede permitirse perder esta guerra. Trump lo entiende, los estadounidenses también lo entienden. Lo mismo ocurre con Starmer, que gana unas elecciones por mayoría aplastante, pero ahora va por detrás del Partido Reformista de Nigel Farage. Trailing the Reform Party of Nigel Farage. Were there to be another election, and there won't be for a while. Si hubiera otra elección, y no la habrá en un tiempo, Starmer sería aniquilado. Cada uno de estos líderes es débil en términos políticos minoritarios y no puede soportar la perspectiva de un cambio importante en el campo de batalla que equivalga a una derrota y una capitulación. Eso sería el fin de todo por lo que han luchado. También destruiría su compromiso político con la remilitarización, el armamento y las circunscripciones que los apoyan por ello. Así que creo que los estadounidenses entienden que se trata de una coalición inestable de los débiles, y que si pueden seguir luchando, Trump los apoyará. Pero si continúan perdiendo bajo la presión rusa, Trump los abandonará. Ahora bien, mira, Trump es un calculador de victorias y derrotas a corto plazo. Term win-loser calculation. He has essentially lost interest. Básicamente, ha perdido el interés en las negociaciones de paz desde que envió a Witkoff y a Kushner a Moscú el martes de la semana pasada, el 2 de diciembre. Es evidente. Cuando se le preguntó a Trump, dentro de las siguientes 24 horas, qué había pasado en esa supuesta negociación clave de 5 horas con el presidente Putin, dijo que no lo sabía. Puedo leerte lo que dijo. No sé qué está haciendo el Kremlin, dijo Trump el 3 de diciembre. Puedo decirte que tuvieron una reunión razonablemente buena con el presidente Putin. Lo averiguaremos. Eso fue lo que dijo de inmediato. Pero continúa. Esta semana, el lunes, le hicieron la misma pregunta. ¿Qué está pasando con las negociaciones? He was asked the same question. What's happening to the negotiations? Trump said, it's Vladimir Zelensky. Trump dijo, es Vladimir Zelensky quien no sabe lo que está pasando. Hemos estado hablando con el presidente Putin, dijo Trump. Él no ha estado hablando a través de Witkoff. Y nosotros hemos estado hablando con líderes ucranianos, incluido Zelensky. Tengo que decir que estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelensky aún no haya leído la propuesta. Eso era hace unas horas. A su gente le encanta, pero él no. Rusia está de acuerdo con ella. Rusia, ya sabes, Rusia, supongo preferiría tener todo el país, ¿no crees? Pero Rusia creo está de acuerdo con ella. No estoy seguro de que Zelensky esté de acuerdo. Eso fue lo que dijo Trump el lunes. El hombre simplemente no sabe qué era el documento de condiciones. No sabe lo que Zelensky dice sobre ese documento. Él no está siguiendo las negociaciones. Pero lo que sí puedo decirte que está haciendo es que él y Kushner están supervisando de cerca un intento de adquisición de $100,000 millones de Warner Brothers Discovery, una importante compañía cinematográfica de Hollywood, por parte de un grupo de aliados de Kushner. Paramount, que es una empresa de Larry Ellison, el propio Kushner a través de Affinity Partners, y los amigos de Kushner en Oriente Medio, el Fondo Soberano Saudí, el Fondo Soberano de Abu Dhabi y el Fondo Soberano de Qatar. Lo que Trump está haciendo aquí es centrarse muy claramente en una adquisición hostil de Warner Brothers por parte de su yerno. Y solo porque Warner Brothers rechazó a la banda de Kushner, debo subrayar, son una banda, Trump dijo ayer que podría vetar el acuerdo porque potencialmente amenaza con un monopolio en ciertos medios. El nivel de atención que Trump y Kushner están dedicando a un negocio mediático de miles de millones de dólares supera con creces cualquier atención que estén prestando a poner fin a la guerra en Ucrania. Puedes leer todo sobre las hojas de condiciones del acuerdo entre Warner Brothers, Netflix, Paramount y Kushner en la prensa financiera. Pero no puedes encontrar nada con ese nivel de claridad en las declaraciones de Trump, de los ucranianos o de los europeos sobre cómo alcanzar la paz en una guerra en Europa. En resumen,
¿Qué estoy intentando decir aquí? Trump se retira de todo aquello en lo que no puede demostrar que está ganando. Como cree que puede estar perdiendo en Ucrania, trasladará esa derrota a los europeos, siempre que le paguen el doble para seguir adelante, si eso es lo que quieren hacer para evitar sus propias pérdidas políticas. Mientras tanto, su mente se dirige a donde siempre está, metida en su bolsillo, ganando dinero para él mismo, Kushner y la familia. Y eso no tiene nada que ver con la guerra. Así que se está centrando en un acuerdo en el que propone intervenir políticamente para favorecer a su yerno. Fue un movimiento increíble ayer, pero muestra lo que los aliados, los europeos y también los adversarios, el presidente Putin, los rusos, los chinos y los indios, entienden sobre Trump. Es inestable, particularmente impredecible, y que tiene una canción muy corta. Si presentas no eres una ofensa y un buen defensa, lograrás que se retire. Eso es lo que hace. FIFA. Did you watch FIFA? ¿Viste eso de la FIFA? Han creado un nuevo premio de la paz, el primero en la historia de la FIFA, y se lo dieron a Donald Trump. Fue increíble de ver. John, mirando a los europeos hoy, ¿crees que, después de la cumbre en Londres, donde todos se reunieron, Europa puede continuar la guerra en Ucrania o de alguna manera lograr prolongar el conflicto sin Estados Unidos? ¿Es eso lo que pasa por la mente de los europeos? No, dos cosas. Sabemos que los europeos están quedando sin dinero porque personas como Merz están desesperadas. Personas como Merz y Starmer, en particular, están desesperadas por financiar la continuación de la guerra, convirtiendo los fondos soberanos rusos robados, los aproximadamente 300.000 millones de euros y dólares que fueron congelados al comienzo de la operación militar especial en marzo de 2022. Ahora se enfrentan a la oposición, y no solo de Bélgica. También se oponen Macron y otros, porque la consecuencia de robar dinero para financiar una guerra es una grotesca piratería internacional. Y una vez que se llega a ese nivel, un alemán que quiera hacer de pirata en el campo de batalla europeo está condenado, como todos los alemanes que alguna vez jugaron a ser piratas en los campos de batalla de Europa. Están encaminándose hacia la derrota, especialmente porque Rusia ya está avanzando. Así que la respuesta sencilla a tu pregunta es que toda la discusión sobre el uso de las reservas bancarias rusas es en realidad los europeos admitiendo que no pueden permitirse la factura. Bueno, podrían grabar a su propia gente. Podrían seguir recortando la seguridad social, los hospitales, la educación, pero se quedarían sin votos. Se verían obligados a convocar elecciones muy pronto si hicieran eso. Así que la única alternativa política barata para estos regímenes débiles, que se enfrentan a una escasez de dinero para seguir luchando, es robar y actuar como piratas. En resumen, la respuesta a tu pregunta es, no pueden permitírselo. Estados Unidos, a su vez, parece considerar que es extremadamente peligroso para las reservas de divisas de todos los estados, especialmente para Estados Unidos, como guardián de la hegemonía del dólar y custodio de las reservas internacionales de oro, entre otras cosas. Es peligroso para el Tesoro estadounidense si surge una amenaza fundamental para todas las reservas, porque eso hace que Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido y sus centros financieros resulten completamente poco fiables. Por tanto, el resto del mundo tendrá que idear alternativas diferentes, no solo nuevos sistemas de pago para evitar las sanciones estadounidenses, como están haciendo India, China y Rusia, sino también nuevas formas de preservar las reservas y de interactuar entre sí. And interacting with one another. So even the US understands that if the Europeans... Así que incluso Estados Unidos entiende que si los europeos, Merz en particular, intentan esto, amenaza a todos. Y Merz acabará teniendo que retroceder. El problema europeo es cómo seguir luchando cuando en el campo de batalla Rusia continúa avanzando,
avanzando hacia el oeste. ¿Y cómo hacerlo sin la ayuda de Estados Unidos, a menos que se pague? ¿Y de dónde sacar el dinero para hacerlo? De eso trata realmente todo esto. Todas esas negociaciones, las aparentes cumbres y todos los viajes por el mundo que está haciendo Vladimir Zelensky. En resumen, lo que estos europeos y estadounidenses intentan hacer es estabilizar Ucrania antes de que capitule por completo. The Ukraine before it capitulates entirely. And all the moves that you see, the so- Todos los movimientos que ves, los llamados esfuerzos anticorrupción, las auditorías, los debates sobre la financiación de la ayuda militar a Ucrania, todo esto está diseñado para ganar tiempo frente a una capitulación, para cambiar la imagen de la derrota total de la empresa de la OTAN y Estados Unidos destinada a destruir a Rusia en Ucrania. Se encamina hacia una derrota total. Entiende, desde el punto de vista de un podcast o de los medios, se necesita un titular. La derrota total va a ocurrir en cualquier momento. Bueno, no ocurrirá en cualquier momento. Son tácticas dilatorias, pero está sucediendo lenta y seguramente. Los europeos y los estadounidenses están ahora atrapados en las contradicciones de sus propias lanzas, y esas lanzas les duelen. Esas contradicciones son dolorosas, y no hay una solución racional. No hay forma de evitarlo. La derrota, quiero decir. There's no way of avoiding it. The defeat, I mean. John, what is the policy of Russia in John, Odessa? ¿qué opinas de la política de Rusia hacia I Odessa? don't know how long does it take No sé for cuánto Ukraine tiempo to- tardarán los europeos en sentarse a la mesa, ni Ukraine cuánto to tardarán los decide ucranianos en decidir poner fin al But conflicto en as, Ucrania. you know, as you Pero como mentioned, mencionaste, United States Estados Unidos se está retirando de la escena, y eso ejercerá mucha presión sobre los europeos, junto con los ucranianos. ¿Cómo ves el futuro de Odessa? Creo que uno de los puntos clave en Ucrania es Odessa, y lo que ocurrirá con ella después de cualquier acuerdo ucraniano. ¿Cuál es el tono de los medios rusos, del pueblo ruso, del gobierno ruso? ¿Cómo ven ellos a Odessa? How do they see Odessa? Well, there's a long and complicated story there. Bueno, ahí hay una historia larga y complicada. Por un lado, puedo decirte, por la familia de mi esposa rusa, y por la experiencia de la mayoría de los rusos, que Odessa es una ciudad llena de estafadores. Y ha habido algunas novelas rusas famosas y comedias cinematográficas sobre la picardía de los odesitas en su momento, así que no voy a idealizarla. Por otro lado, si quieres idealizar la cultura rusa de Odessa, sí, también podemos hablar de eso. He escrito sobre ello, si alguien quiere buscar Odessa en Dances with Bears, la historia cultural rusa de Odessa. En cuanto a la política actual, primero, Odessa ha sido una base principalmente para ataques británicos contra la navegación rusa en el Mar Negro. On Russian shipping in the Black Sea. And you can see from the way in which Y se puede ver por la forma en que el Estado Mayor ha estado atacando Odessa, el puerto, los emplazamientos de misiles cercanos y las ubicaciones de unidades extranjeras, que tiene que llegar a su fin el uso de Odessa y la región para lanzar ataques contra la navegación rusa en el Mar Negro. 1. 2. No hay intención, nunca la hubo, ni la habrá, por parte de las fuerzas rusas, del ejército ruso, de luchar por la ciudad. Una ciudad de estafadores como Odessa siempre capitulará y se moverá en la dirección del dinero. Así que, una vez que el ejército ruso pueda neutralizar a Odessa como amenaza militar, podrá esperar la capitulación de Odessa, en la única dirección a la que los odesitas siempre se inclinarán, el dinero. one direction Odessans will always go, the money, and it'll be the Russian money for the future. So, Y será dinero ruso en el futuro. my understanding, Así que, según mi comprensión y la forma en que mis fuentes hablan de Odessa, no hay ninguna razón para que Rusia gaste una fuerza considerable, sangre o recursos en un asedio de Odessa. siege of Odessa. Ninguna razón. No reason. El movimiento hacia el oeste, si logra la destrucción del ejército ucraniano, como vemos, la destrucción de la capacidad del régimen de Kiev o del régimen de Leópolis para mover fuerzas, equipos, suministros, etc. Cuanto más ocurra eso, más débiles vuelven. And resupplies and so Y cuanto más cerca esté el régimen de Kiev, el Estado Mayor, repituan, mejor planta está en el discurso también restantu y ulegli de la línea. destruction of the remaining resistance along the line. Odessa
in the south and Kharkov in the north. Odessa en el sur y Kharkov en el norte pueden dejarse ir en la dirección del dinero, y ese será, en última instancia, el futuro dictado y controlado por Rusia, porque la prosperidad en el periodo posterior a la guerra vendrá de la inversión rusa. No serán los puntos 13 y 14 del plan de Miami que Vitkov propuso y volvió a llevar al Kremlin la semana pasada. Esos son los puntos que roban las reservas rusas. Recuerda, eso fue lo que Vitkov, Kushner y Kirill Dmitriev, por parte rusa, idearon en Miami. La privatización, me río porque es un acto tan absurdo, criminal y pirático, y el propio presidente Putin la ha calificado de piratería. Privatizar los $300.000 millones en reservas, destinando una parte, $100.000 millones, a la reconstrucción de Ucrania y $200.000 millones a un fondo de inversión dirigido por Estados Unidos. To a US-directed investment fund. This is privatization, known as privatization. Esto es privatización, una verdadera privatización, algo que nunca se había intentado antes. Eso no va a funcionar. No funcionará en general y no funcionará en Odessa. El tiempo jugará a favor de que Odessa se pase al lado ruso, y cuanto más débil se vuelva el régimen de Kiev, más profunda será la zona desmilitarizada entre la línea de contacto actual y la retirada de Ucrania. Cuanto más profunda sea esa zona, más aislada quedará Odessa. Y entonces, ¿qué va a hacer Odessa? Me repito, seguir el dinero. I'm repeating myself. Go with the money. Pero la otra preocupación para los rusos son estos ataques terroristas contra los petroleros rusos. Sí hemos sabido, por el gobierno ruso, que si Ucrania continúa con este tipo de acciones, atacando petroleros, van a, ya sabes, desconectar a Ucrania del Mar Negro. Y están hablando de capturar Odessa. No hay otra manera. Odessa, Nikolaev. Bueno, no se trata de la ciudad, sino de esas bases británicas, principalmente británicas, que han utilizado misiles Neptuno en el pasado, si no me equivoco, y que siguen fabricando y desplegando drones, disparándolos contra petroleros en el Mar Negro. Esos son los lugares que los rusos han estado atacando, y también han alcanzado las instalaciones portuarias por donde han entrado armamentos, y así sucesivamente. Y sí, algunos de los atentados terroristas, incluido el bombardeo del puente de Crimea, comenzaron en Odessa, en la región de Odessa. Esto fue subrayado por el presidente Putin y el primer ministro Modi. Tanto la parte india como la rusa coinciden en que combatirán el terrorismo. Cuando hablan de terrorismo, también se refieren al terrorismo impulsado por Pakistán, que desencadenó la guerra entre Pakistán e India en abril y mayo de este año, y al tipo de terrorismo que forma parte de la guerra de Ucrania contra Rusia. Así que no creo, puedes criticarme o corregirme si me equivoco, que vayas a encontrar una fuerza rusa significativa que sitie la ciudad de Odessa. Las amenazas militares están alrededor de Odessa y están siendo atacada casi constantemente, junto con la campaña Guerra Electrónica sin electricidad. Responde eso a tu pregunta. John, you mentioned the presence of... Sí, John. Mencionaste que sabemos que el Reino Unido y sus servicios de inteligencia están activos en Odessa y gestionan la situación allí. ¿Cómo ves la política de Rusia en Odessa? ¿Realmente quieren que Odessa esté totalmente controlada por los ucranianos? ¿O contemplan algún tipo de cooperación con los ucranianos para lograr algún tipo de equilibrio allí? No sé la respuesta a esa pregunta. Por un lado, perdón. Pero sabemos si Rusia aceptaría que el gobierno ucraniano trajera agentes extranjeros o mercenarios a Odessa. ¿Sería eso aceptable para Rusia? ¿O Rusia los expulsaría a todos? No, gracias por señalar ese punto.
La retirada de todas las unidades extranjeras, asesores extranjeros y el intercambio de inteligencia extranjera del territorio de Ucrania es un punto explícito en la propuesta rusa que se presentó en Estambul en junio. Sigue formando parte del razonamiento ruso. Y Putin se lo dijo a los indios. Fue a cenar con el primer ministro Modi, se lo explicó, y ahora Modi está de acuerdo y lo entiende. No puede haber ocupación de ninguna parte del territorio ucraniano por fuerzas extranjeras, intercambio de inteligencia extranjera ni apoyo extranjero al terrorismo que equivalga a ataques que prolonguen la guerra contra el territorio ruso. Así que limpiar los suburbios de Odessa es una tarea militar. Se limpiará. Lo que quedará será la disposición de la población de Odessa para votar. The readiness of the Odessan population to vote. Now, when the Kiev mayor of Cuando el alcalde de Odessa, designado por Kiev, convocó una votación sobre si debía retirarse la estatua de la emperatriz Catalina la Grande de una plaza de la ciudad, el resultado fue, a grandes rasgos, una mayoría a favor de retirarla. Pero eso fue cuando Kiev controlaba al alcalde, y cuando el régimen en Kiev, respaldado y financiado por Estados Unidos, la OTAN y el Reino Unido, aún mantenía un control firme sobre Odessa. Ese control está desapareciendo ahora. No puedo decirte mucho sobre el alcalde, que ha estado bajo investigación por su cercanía con los rusos, pero ese pequeño asunto de las últimas semanas muestra lo nervioso que está Kiev ante la posibilidad de que Odessa vote con el bolsillo y se incline de nuevo, como siempre ha hecho históricamente, hacia el dinero ruso. historically in the direction of the Russian money. I don't think the votes will be cast to put Catherine back. No creo que se emitan los votos para volver a poner a Catherine en su pedestal. No ahora, pero sí en algún momento pronto, en algún momento después de la capitulación del Estado Mayor en Kiev. Cuanto más débil sea Kiev internamente, y podemos ver que tus podcasts han mostrado de forma útil cuánta lucha interna hay, el Estado Mayor, las unidades de inteligencia, el grupo Azov, los grupos nacionalistas y los candidatos presidenciales Poroshenko, Timoshenko y otros. Se puede ver la lucha interna. La lucha interna significa que son débiles. La debilidad significa que no pueden controlar Odessa, junto con otras ciudades. Si no pueden controlar Odessa, si no pueden imponer el cumplimiento, fracasan en movilizarse llevándose a los chavales de la calle. Fail to mobilize by taking kids off the street. All of that weakens city administration loyal. Todo eso debilita a la administración de la ciudad leal a Kiev. Cuando alguien, el alcalde de Odessa y una delegación de ciudadanos, se reunirá y entregará la llave de la ciudad al general ruso al mando más cercano. Bueno, esa ceremonia no ocurrirá pronto. Por pronto, digamos que sucederá, hablando metafóricamente, después del colapso del régimen de Kiev. Y entonces veremos si las elecciones, la desmovilización de Ucrania, el fin de la ley marcial y las nuevas elecciones muestran hacia dónde van los votos de los odesitas. ¿Qué candidato? Y si el voto de los odesitas resulta ser por una causa mucho mayor, ¿cómo decirlo? La integración con Novorossiya. How to say integration with Novorossiya. That would be a start. We'll also see Eso sería un comienzo. También veremos qué tipo de comercio marítimo y puertos le quedan a Ucrania bajo el régimen que permanezca. Diría que sigue siendo parte de la estrategia estadounidense mantener una operación portuaria viable en la región ucraniana. Si tendrán éxito en eso, no lo sabemos. Pero el futuro de Odessa será más independiente de Kiev de lo que ha sido desde el colapso de la Unión Soviética. Y cuando sea independiente, creo que la mayoría de nuestra audiencia puede estar de acuerdo, y la mayoría de los expertos en Moscú también lo están, en que Odessa votará según su bolsillo trasero, su cartera. Odessa will vote their pocket, their back pocket, their wallet. John, we know that the new John, sabemos que el nuevo mapa de Ucrania es totalmente diferente de lo que era antes de que comenzara el conflicto en 2022. Y la realidad actual es que la parte oriental de Ucrania forma ahora parte de Rusia. Eso cambiaría enormemente los movimientos políticos en Ucrania. Por otro lado, sabemos que uno de los objetivos de los rusos es conseguir un gobierno afín en Ucrania. Con el nuevo mapa de Ucrania, ¿es eso posible? ¿Cómo podrían lograrlo? ¿Cómo sería posible?
¿Y cómo ves que la parte occidental de Ucrania elija a alguien dispuesto a colaborar con los rusos, si ese es el objetivo principal? Después de todo, tras cualquier acuerdo o arreglo. If that's the main objective after all, in the aftermath of any settlement, any agreement. Well, Bueno, has señalado muchos puntos importantes, Nima. No es solo el mapa lo que ha cambiado. La población es la mitad de lo que fue, y los ucranianos en el extranjero no tienen ningún deseo de regresar. Se sienten mejor en los países que los han recibido, aunque Polonia, Alemania, el Reino Unido, Francia y otros consideren la presencia de los ucranianos una carga social, política y personalmente desagradable. Así que tienes un país con la mitad de la población, que tendrá una zona desmilitarizada y nada más que una fuerza policial de seguridad al este del río Dnieper. ¿Qué tendrás entonces? What will you have? You'll have the continuing commitment on the part of the Contarás con el compromiso continuo de los servicios secretos británicos, estadounidenses y alemanes para inspirar la Operación Gladio, mantener a la gente en su sitio y perpetuar la guerra contra los eslavos malvados. Esa fue su política, la política estadounidense, la política británica, la política alemana, después de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945 en adelante. Y poner en marcha esa capacidad de permanencia de Gladio para seguir librando la guerra contra Rusia está en curso ahora. Es una de las razones por las que algunos de los elementos más, por así decirlo, fascistas o nazis del nacionalismo ucraniano en la oposición militar y política a Zelensky quieren acabar la guerra rápidamente para que quede algo de sus estructuras militares, a partir de lo cual puedan crecer. from which they can grow. They need those structures to be. Necesitan que esas estructuras se conserven para seguir recaudando dinero, para seguir luchando, probablemente con base en Leópolis en lugar de Kiev. Así que tienes ese tipo de, según lo entiendo, eso forma parte de las luchas de sucesión, de las luchas políticas en Kiev en este momento. La mejor manera, como he dicho antes, es leer Eventos en Ucrania de Korotayev. Es un buen sitio web que resume y analiza de forma inteligente e independiente la política interna de Ucrania, muy por encima de mi capacidad o de mis fuentes para darte respuestas. Así que, con una fuerza local comprometida con lo que se llamará terrorismo contra Rusia para siempre, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? What can you do? What can you do? Bueno, haces lo que hizo la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Emprendes operaciones costosas para suprimir la generación de terroristas y sus armas. Motivas a la nueva generación hacia la paz, el empleo y un futuro. En pocas palabras, desarrollas una estrategia de corazones y mentes. Pero los corazones y las mentes siempre van acompañados de carteras. Y el MI6, la CIA y el BND de Alemania seguirán suministrando dinero a las fuerzas antirrusas en Ucrania, como hacen en todas partes. La subversión, las operaciones militares, las misiones de fuerzas especiales y el terrorismo son su modo de actuar, su forma de vida. Entonces, ¿cómo responderá Rusia a ese nivel de guerra continua? Bueno, ya veremos. Mejor dicho, veremos qué harán, porque podemos contar con que sean bastante eficaces. Fairly effective. Yeah. Sí. Thank you so much, John. Great pleasure, as always. Muchas gracias, John. Un gran placer, como siempre. Gracias por la cantidad. Tendremos un mundo diferente dentro de una semana. Espero que volvamos y tratemos de darle sentido para nuestra audiencia, siempre que no estén obsesionados, como dijimos al principio de nuestro programa, con la visión desde Washington. Porque la visión desde Delhi, la visión desde Moscú y la visión desde Pekín son diferentes y están cambiando el mundo. Tenemos que ponernos al día con su forma de pensar. Sí, exactamente. Nos vemos, John. Gracias. Gracias.